Me levanté a las 6, como siempre. Preparé el café como a Lucía le gusta. Tostado oscuro, un toque de leche de avena, sin azúcar. Guardé su wrap del desayuno en la fiambrera y terminé los resúmenes de sus reuniones, anotaciones que había dejado a medias la noche anterior. Su portátil aún estaba abierto sobre la mesa del comedor, con 3 pestañas abiertas sobre estrategias inconclusas. Probablemente estaba demasiado cansada o simplemente pensó que yo me encargaría. Arriba, escuché sonar su despertador. Una vez, 2 veces, luego una tercera mientras lavaba arándanos y quitaba migajas de la encimera. Bajó puntualmente a las 7, con el rostro hinchado por el sueño, el teléfono ya en la mano. ¿Dónde está mi blazer azul marino?, preguntó sin siquiera mirarme. En la percha, en la lavandería, respondí, secándome las manos en un trapo de cocina. Lo planché anoche, murmuró un gracias entre dientes. Pasó junto a mí y se ajustó el collar frente al espejo del pasillo como si ni siquiera estuviera allí. Luego dijo, asegúrate de que la casa quede bien cuando vengan los clientes la semana que viene. Les dije que somos maniáticos de la limpieza. Asentí, no dije nada. Solo observé cómo sus tacones repiqueteaban en el suelo mientras se dirigía al garaje. La puerta principal se cerró 5 segundos después. Me quedé allí en la cocina, sosteniendo mi café que ya se enfriaba. Por un instante tuve ganas de lanzar la taza contra la pared, pero no lo hice. Me senté y me quedé mirando la nevera como si pudiera darme respuestas. Hacía años desde que alguien me había preguntado qué quería hacer con mi tiempo. Esa parte dejó de importar después de que naciera nuestro hijo. En aquel momento trabajaba en finanzas. Era analista de nivel intermedio en Nexora Inc., preparado para ascender a vicepresidente. Tenía un futuro, uno que había conseguido con mis propias manos. Pero Lucía quedó embarazada, y cuando volvió al trabajo tras la baja por maternidad, su carrera despegó como un cohete. Promociones, conferencias internacionales, consejos estratégicos, subió toda la escalera a velocidad acelerada. Mientras tanto, el costo de la guardería nos consumía, y su salario se duplicó. Tomamos una decisión temporal. Yo me quedaría en casa solo por un tiempo, hasta que las cosas se estabilizaran. Solo que las cosas nunca se estabilizaron. Me convertí en Marcos, el tipo que se queda en casa, el padre presente en la asociación de padres, el encargado de las compras, el que prepara las fiambreras. Pasé a ser el fondo. Nadie preguntaba lo que hacía antes. Todos daban por hecho que nunca había hecho otra cosa. Pero yo nunca dejé de pensar como alguien de números. Seguí leyendo informes trimestrales entre lavadora y lavadora. Escuché llamadas de resultados de Orion Tech mientras doblaba toallas. Observé cambios en el control accionario como un halcón. Talis Holdings comenzó en mi sótano. Nada ostentoso, solo una sociedad limitada creada con el resto de mis antiguos bonos y una parte de la herencia de mi padre tras su fallecimiento. Luego vino otra holding, y otra más. Sabía cómo permanecer invisible. Aseguré que ningún nombre estuviera directamente vinculado al mío. Cuando Lucía cumplió 10 años en Orion Tech, ya había canalizado activos suficientes para empezar a adquirir posiciones reales, discretamente, un 1% aquí, otro allá, lo suficiente para pasar desapercibido. Nadie presta atención a pequeños inversores, pero deberían, porque a lo largo de 6 años acumulé un 51%, luego un 53% y finalmente un 61%. 61% de las acciones con derecho a voto. Mientras Lucía pensaba que pasaba las noches viendo series policiales en el sofá, yo realizaba adquisiciones estratégicas mediante empresas pantalla tan limpias que pasarían cualquier auditoría. Ella ni siquiera lo notó, nunca quiso saber por qué me quedaba despierto hasta tarde. Nunca le importó lo que escribía cuando bajaba a casa a las 2 de la mañana. Pensaba que estaba aburrido, deprimido, tal vez un poco triste, agradecido por tener una esposa poderosa. Decía a los demás que yo era el soporte emocional que le permitía perseguir sus sueños. Lo decía sonriendo, como si fuera algo noble. Mientras tanto, yo construía algo detrás de escena. Cada vez que llegaba a casa contando chistes sobre cómo la esposa de Hugo no podía hornear un pastel de carne, o lo afortunada que era por tener un marido que no le importaba estar domesticado, yo sonreía, asentía, limpiaba la mesa, pero nunca olvidaba, y nunca perdoné. La cena de esa noche fue en un restaurante elegante del centro. Sala privada, paredes de terciopelo, vino suficiente para transformarlo todo en una celebración. Llegué 5 minutos antes, como siempre. Lucía entró 10 minutos tarde, como siempre, rodeada por su equipo. Las risas la seguían como un perfume. Me saludó con una sonrisa rápida y dijo, «Este es Marcos, mi marido. Él hace que nuestra casa funcione». Luego rió, como si estuviera orgullosa, no de forma tierna, sino condescendiente, como si fuera un robot aspirador que también hace la declaración de impuestos. Vi la mirada que una mujer me lanzó, mitad lástima, mitad ironía. Lucía no la vio, o no le importó. Hugo vino directo hacia mí, probablemente ya con 2 whiskies encima. Su voz era fuerte,
su confianza más aún. Marcos, tío. Tú sí que lo tienes claro. Duermes hasta tarde, sacas al perro a pasear, quizás ves algún reality show. Se rió de su propia broma. Me dio una palmada en el hombro. ¿Cómo se siente, Saber que tienes la buena vida mientras Lucía está ahí fuera cerrando negocios. Sonreí débilmente. Se siente como paz. Pero él no paró. Quiero decir, ¿no extrañas el trabajo tipo trabajo de verdad? Yo me inquieto solo con un fin de semana prolongado de 3 días. ¿Has intentado lavar ropa para una familia de 4 y administrar una inmobiliaria paralela? Pregunté. Él parpadeó. ¿Inmobiliaria? Es una larga historia. Respondí. Se rió de nuevo y se giró hacia Arturo, el CEO que acababa de llegar. Este tipo, colega. Marcos es la prueba viviente de que ser marido trofeo no está tan mal. Apuesto a que también cocina. La gente se rió. Algunos incluso aplaudieron. Lucía tapó su boca con la servilleta, riéndose más que nadie. Entonces Hugo se levantó, golpeó su copa con una cuchara como si estuviera presentando una boda. El ruido cesó. Brindemos por el verdadero MVP de esta noche, dijo. Aquí el Marcos demostrando que está bien retirarse a los 40, siempre que tu esposa sea lo suficientemente rica. La sala explotó en risas. Alguien gritó desde el otro extremo de la mesa. Oye, Marcos, también lavas los platos, ¿no? Lucía estaba doblada de la risa, limpiándose lágrimas de los ojos. Me quedé allí, con las manos en el regazo, los oídos ardiendo. Parte de mí quería irme, otra parte quería lanzar el cuchillo de carne contra la pared solo para callarlos a todos. En cambio, tomé mi copa. La levanté alto. Yo también me reiría, dije, mi voz cortando el ruido como una hoja afilada. Si no fuera dueño de la mayoría de su empresa. El silencio fue instantáneo. Podías oír caer un tenedor. Literalmente, alguien lo dejó caer. Me giré hacia Lucía. Su sonrisa desapareció de su rostro como si hubiera sido arrancada. Supongo que olvidé mencionarlo, Hugo se quedó helado. El color se le escapó del rostro. Lucía no se movió, su mano todavía en el aire, la copa a pocos centímetros de su boca, como si el tiempo se hubiera detenido a mitad de un sorbo. Arturo se recostó en su silla, la servilleta cayendo en su regazo, mirándome como si hubiera visto colapsar al mercado en tiempo real. No esperé. Me levanté, abotoné mi chaqueta y salí. Nadie dijo nada. La sala estaba demasiado aturdida para reaccionar. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó como un reinicio. En el momento en que mis pies tocaron la acera, lo sentí. Suelo firme. Por primera vez en años, mi pulso se ralentizó. Mi mandíbula se relajó, respiré hondo y sentí expandirse mis costillas de verdad. Caminé 2 cuadras en silencio, pasando por el aparcacoches, turistas y el ruido de la ciudad, pero nada de eso importaba. Finalmente lo dije en voz alta, que lo mastiquen, que Lucía descubra cómo no se dio cuenta, que Hugo entienda que acaba de burlarse de su propio jefe en la cena de empresa. Todo lo que hice fue decir la verdad, sin más fingimientos. Sin seguir interpretando al marido de apoyo mientras ellos se ríen a mis espaldas. Les dejé creer que era inofensivo, ruido de fondo, pero el ruido de fondo no posee participaciones mayoritarias, no convoca reuniones del consejo, y ciertamente no sonríe mientras quema todo el sistema desde dentro. Hice el camino más largo hasta el aparcamiento, solo para sentir cómo era caminar erguido de nuevo. Llegué a casa primero y dejé la luz del pasillo encendida. No me senté, no encendí la televisión, me quedé en la cocina, apoyado en la encimera, esperando a que se abriera la puerta. Mis manos aún temblaban un poco, pero no era miedo, era adrenalina residual, la clase que hace que te duelan los dientes. A las 23:15 en punto, el coche de Lucía frenó bruscamente en la entrada. Un segundo después, la puerta principal se abrió con fuerza suficiente para hacer temblar el marco. Entró todavía con su vestido brillante, tacones medio desabrochados, el pelo desordenado de tantas veces que se había pasado las manos durante la noche. Cerró de golpe la puerta tras ella. ¿Qué demonios has hecho? No me moví. Dije la verdad. Avanzó hacia la cocina, ojos agudos y húmedos. ¿Verdad? Me humillaste delante de todo mi equipo, de mi jefe, de la mitad del sector. No fui yo quien te humilló, respondí. Fueron ellos. Tú te reíste con ellos. Ese no es el punto, exclamó. Me cogiste por sorpresa. Cogiste a todos por sorpresa. Tú no posees nada. Esto es ridículo. Sí que poseo, interrumpí. Tengo participación mayoritaria desde 2018 mediante un fideicomiso ciego. Ella se detuvo. El color se le fue del rostro. No. Estás mintiendo. Fui hasta el cajón del comedor. Saqué la carpeta que guardé hace años. Gruesa, cubierta negra, pestañas ordenadas, la puse sobre la mesa entre nosotros. Nombres de las empresas pantalla, historial de compras, acuerdos de poder de voto, desglose de cada adquisición y la reunión de emergencia del consejo programada para el martes. Ella miró la carpeta como si pudiera explotar. Actuaste a mis espaldas, dijo,
voz temblorosa. No era tristeza, era rabia. Me traicionaste. Tú me traicionaste a mí, respondí. Todos estos años, cada broma, cada pinchazo, cada vez que permitiste que me trataran como peso muerto. ¿Eso no es traición?, dijo, dando un paso hacia mí. Estás sacando todo de contexto. No, estoy devolviendo el contexto a donde pertenece. Sacudió la cabeza con tanta fuerza que los pendientes le golpearon el cuello. Hoy me hiciste parecer una idiota. Di un paso adelante. Lucía, me he sentido un idiota desde que nació nuestro hijo, y a ti nunca te importó, ni una sola vez. Ella retrocedió un poco, solo un pequeño movimiento, pero lo vi. Abrí la carpeta en la primera página y la deslicé hacia ella. Todos los documentos son reales. Puedes llevártelos todos. Ella no los tocó. Lo planeaste todo, susurró. Todo. Esperaste para humillarme. No, esperé a ser respetado. Tú elegiste la humillación para ambos. Su respiración se trabó, pero no lloró. Lucía nunca lloraba delante de mí. Solo presionó los dedos contra su frente como si la habitación diera vueltas. ¿Cuándo pensabas decírmelo?, preguntó. Cuando dejaras de tratarme como un asistente, respondí. Ella retrocedió, chocando contra la encimera. Ni siquiera puedo mirarte ahora. No tienes que hacerlo. Tomó su bolso de la silla. Se detuvo al pie de las escaleras como si quisiera decir algo más. Por un segundo, abrió la boca. Luego la cerró y subió sin decir palabra. Su puerta se cerró con fuerza. El eco recorrió toda la casa. Me quedé allí solo en el pasillo, la carpeta aún abierta sobre la mesa, su vaso de vino de esa mañana aún en la encimera, toda la casa zumbando con un silencio que parecía vivo. Después de un minuto, cogí una almohada y fui al cuarto de invitados. El colchón crujió bajo mí cuando me senté. Me quité los zapatos y apagué la lámpara. Arriba, escuché otra puerta cerrarse. No fui tras ella. No llamé su nombre. Solo cerré los ojos y dejé que la casa se aquietara a mi alrededor mientras permanecía exactamente donde estaba. Apenas dormí esa noche, pero me levanté antes de las 6 de todas formas. Me duché, me afeité, me vestí como si fuera a la guerra porque, de alguna manera, así era. A las 8 en punto, mi abogado Daniel llegó a la entrada. Audi negro, puntual como un reloj. Otros 3 coches siguieron. Trajes, maletines, ordenadores portátiles, todo negocio. Entramos por la puerta lateral y fuimos directamente al garaje. Lo había vaciado la noche anterior. Instalé mesas plegables y una pizarra blanca portátil. La vieja cinta de correr estaba en un rincón, cubierta de polvo e intacta, como la vida que solía tener. No hablamos de ello. Daniel abrió su maletín y se puso a trabajar. Bien, dijo, extendiendo carpetas sobre la mesa. Hablemos de exposición. Expusieron todo. Auditorías de gastos, pagos sospechosos a proveedores, reembolsos de viajes sin documentación, quejas de recursos humanos silenciadas. Hugo Matson, por supuesto, estaba lleno de alertas rojas. Desde informes de gastos inflados hasta dinero de silencio pagado a una becaria que presentó una denuncia por conducta indebida 2 años atrás. La chica fue trasladada a otro departamento, sin investigación, sin rastro documental. Daniel dejó una carpeta delante de mí. Enviamos esto al consejo el martes por la mañana, 2 horas antes de la votación. Esa es la ventana, asentí. Golpeó otra sección etiquetada. Estos son los bonos ocultos que Arturo autorizó sin aprobación de accionistas. Más de 1 millón en beneficios no declarados. Viajes privados de golf, comisiones de proveedores, operaciones inmobiliarias con firmas socias. La habitación quedó en silencio absoluto. Solo el sonido de páginas pasando y rotuladores marcando. A las 9:17, la puerta que daba a la casa se abrió de golpe. Lucía, aún en bata, descalza, rostro enrojecido, bajó los 3 peldaños hasta el garaje, ojos clavados en Daniel. Esta es mi casa. Esta reunión ha terminado. Daniel ni siquiera se inmutó. Señora, ¿usted figura como ejecutiva de Orion Tech? Desde luego que sí. Eso la convierte en conflicto de intereses, dijo, voz calmada. Incluso este asunto es negocio de los accionistas. Debo pedirle que se retire. Ella se quedó paralizada, solo allí, parpadeando. Le impactó fuerte. No fue el lenguaje legal, sino el cambio de control. Ya no era ella quien daba las órdenes. ¿Hablas en serio?, preguntó, voz más débil ahora. Sí, señora. Abrió la boca, luego la cerró, dio media vuelta y volvió directamente a la casa, esta vez sin cerrar de un portazo. Daniel me miró. ¿Estás bien? Mejor de lo que he estado en una década. Asintió una vez y volvió a pasar pestañas. Durante las siguientes 5 horas construimos la estrategia, cronograma para la divulgación pública, puntos clave para los miembros del consejo, rastro documental trazado hasta la factura. Esto no era venganza, era limpieza. No sentí alegría ni culpa,
solo concentración. Estas no eran personas que cometieron unos pocos errores graves. Eran personas que se sintieron cómodas porque nadie miró debajo de la alfombra, pues yo había estado de rodillas, aspirando esa alfombra durante años. Sabía lo que había debajo. A las 15:40, Daniel deslizó el borrador final de la comunicación sobre la mesa. Lo publicaremos el martes por la mañana, a las 6:00 am, a través de nuestro contacto mediático. A las 9:30, todos en esa sala del consejo tendrán una copia. A las 10 usted hará la moción. Miré la portada. Ya no parecía un plan, parecía un ajuste de cuentas. No dije nada, solo cogí un bolígrafo y firmé en la parte inferior. Las firmas lo hicieron real. La fecha lo selló en la historia. Ellos lo verían mañana. Yo no era pasivo, simplemente había sido paciente. El martes por la mañana, entré por primera vez en casi una década por las puertas principales de Orion Tech. Mismas paredes de cristal, misma recepción, mismo olor, mezcla de tóner de impresora y café rancio. Mis zapatos resonaron en el suelo de baldosas y no reduje el paso. El guardia de seguridad se levantó al verme, desconcertado. «Señor, ¿tiene cita?» Daniel se colocó a mi lado, tranquilo como siempre. «Sí, la tenemos». Le entregó una pila de documentos con mi nombre impreso en negrita en la parte superior, presentados ante la corporación, efectivos desde las 6:00 am de esta mañana. El guardia los revisó, ojos muy abiertos. Luego tomó el teléfono y asintió. «Puede pasar. Tome el ascensor al 12. Sala A». Subimos en silencio. Daniel ajustó sus gemelos. Yo ni me molesté. Solo observé cómo subían los números. El ascensor pitó. Salí primero. Fuera de la sala del consejo, 2 asistentes se quedaron paralizadas al verme. Una dejó caer su bolígrafo. Nadie dijo palabra. Empujé las puertas. 10 miembros del consejo estaban sentados alrededor de la mesa. Lucía ya estaba allí, sentada a la izquierda, cerca del extremo. Su rostro estaba pálido, ojos enrojecidos. No me miró. Probablemente no había dormido. Arturo, el CEO, estaba reclinado en la silla al frente de la mesa, como si aún fuera dueño del lugar. Entré con calma y deliberación, y entregué carpetas una por una. Nadie habló. Dentro de cada carpeta, resultados completos de la auditoría, cargos de Hugo en Las Vegas, hoteles, acompañantes, avances en efectivo con la tarjeta corporativa, pagos a proveedores falsos, bonos ocultos, y justo en la página 16, un desglose de cómo Lucía canalizó fondos corporativos para remodelar nuestra cocina bajo el rubro de mejoras para hospitalidad de clientes. Cuando terminé, me situé al frente de la mesa y dejé que el silencio se prolongara. Arturo carraspeó. «Marcos, no sé qué es esto. ¿No lo sabes?», pregunté, mirándolo fijamente a los ojos. «Porque para mí es bastante claro». Intentó de nuevo, inclinándose ahora. «Debe haber algún malentendido». «Estoy seguro, Lucía», lo interrumpí. «La promoción de Lucía fue aprobada con el voto de Talent Equity. Ese voto vino de mí. Eso lo cayó». Me giré hacia la seguridad en la puerta. «Por favor, acompañen al señor Madson y al señor Reeves fuera del edificio». Con efecto inmediato, el rostro de Arturo enrojeció profundamente. «Usted no tiene esa autoridad». Daniel dio un paso adelante, pasando una página de su propia carpeta. «Por interés mayoritario, el señor Tolentino tiene autoridad ejecutiva total para reestructurar el liderazgo pendiente de revisión del Consejo, la cual tiene». La seguridad no esperó otra palabra. Hugo parecía haber recibido un golpe en el estómago. Se levantó lentamente, mirando a Lucía como si ella pudiera salvarlo. Ella ni siquiera levantó la vista. Arturo intentó protestar de nuevo, pero uno de los guardias simplemente dio un paso adelante. Eso fue suficiente. Se levantó murmurando maldiciones y salió sin mirar atrás. Las puertas se cerraron tras ellos. Exhalé una vez, luego miré directamente a Lucía. Ella se levantó lentamente, brazos temblando. «¿Qué pasa conmigo?». Tomé un segundo no para pensar, sino para dejar que el momento flotara. «Sigues», digo, «pero reportas a un nuevo CEO recién nombrado. No estás fuera, solo degradada». La palabra impactó como un disparo. Las piernas de Lucía cedieron y se desplomó en su silla sin decir palabra. Manos planas sobre la mesa, ojos vidriosos pero secos. Miraba al vacío. El resto del consejo no se movió. Asentí a la mujer frente a ella. Ellen Park, la única persona en la sala que no se había reído de mí en aquella cena el trimestre pasado. «Servirá como CEO interina», dije. Con efecto inmediato, ella parpadeó, sorprendida, pero asintió. «Entendido». Miré alrededor de la mesa, deteniéndome en cada rostro. La vieja guardia permitió que la podredumbre creciera bajo la superficie. Esto no es solo una limpieza, es un reinicio. Toda resistencia a la transparencia será tratada como resistencia a los accionistas. A partir de ahora, todo cambia. Nadie habló, ni una tos, ni un crujido de silla, solo silencio. El tipo de silencio que significa que la gente finalmente se dio cuenta de que ya no estaban al mando. No me molesté en sentarme. Me di la vuelta. Abrí la puerta yo mismo y salí sin mirar atrás. Déjenles asimilarlo. Déjenle a Lucía asimilarlo. Pasé años siendo educado,
silencioso, útil, el hombre invisible con la fiambrera y el horario de transporte escolar. Al mediodía, ya estaba en todas partes. Bloomberg primero, luego Reuters, luego explotó. Inversor anónimo destituye al equipo ejecutivo de Orion Tech. Aún no tenían mi nombre, pero no importaba. Twitter, Reddit, LinkedIn, todos estaban en llamas. Cada bloguero tecnológico y analista aficionado tenía una teoría. Algunos pensaron que era una adquisición hostil. Otros creyeron que era algún multimillonario de Silicon Valley haciendo jugada. Luego alguien filtró las imágenes de la sala del consejo. Menos de 4 horas después, Hugo Mattson ya era tendencia. Sus informes de gastos en Vegas, clubes, acompañantes, reembolsos sospechosos de casinos, todo estaba por internet. Capturas de pantalla, audios, correos internos. Fue una carnicería. A las 15:30, Lucía me llamó. Dejé que sonara. Volvió a llamar y a llamar. 7 veces en total. No respondí ni una. No dejó mensaje. No necesitaba. Me senté en el porche trasero con una cerveza que no terminé. El teléfono iluminándose cada pocos minutos. Mensaje tras mensaje de empleados que nunca había conocido. Gracias. No sabe lo mal que ha estado. Pensábamos que a nadie arriba le importaba un comino. Nos dio esperanza, señor, del tipo real. Algunos eran anónimos, otros firmados con nombres y cargos. Uno del departamento de TI dijo que casi renunció el mes pasado tras recibir una amonestación por preguntar sobre facturación sospechosa. Dijo que era la primera vez que se sentía orgulloso de dónde trabajaba. Miré la pantalla dejando que todo entrara, no con orgullo, no con venganza, sino con una quietud que no había sentido en años. La casa detrás de mí estaba en silencio, sin discusiones arriba, sin risas falsas por altavoz, solo el viento entre los árboles y el ocasional zumbido del tráfico en el bulevar. Por primera vez, no sentí que tenía que justificar mi día. No tuve que explicar por qué estaba cansado, o por qué necesitaba espacio, o por qué que alguien se burlara de mí en público realmente dolía más que una broma. Esa noche, preparé una pizza congelada, la comí en un plato de papel, ni siquiera encendí la tele, solo me senté afuera, y dejé que el sol se pusiera tras la valla como solía hacer cuando las cosas tenían sentido. Cuando llegó el último mensaje, un becario de marketing agradeciéndome por recordar a la gente que el poder no siempre parece poder, finalmente apagué el teléfono. Me levanté, estiré, dejé que mi cuello crujiera tras toda la tensión que finalmente comenzaba a abandonar mi cuerpo. Luego subí, sin luces en el pasillo, sin movimiento tras la puerta de Lucía, solo la casa, quieta e intocada. Me metí en la cama sin mirar la hora. Las sábanas estaban frías y la almohada por fin se sentía bien bajo mi cabeza, y dormí. No ese tipo de sueño donde el cerebro sigue zumbando, no inquieto, no alerta, un sueño real, el tipo que uno gana. Para el viernes, Lucía ya había empacado sus cosas y se mudó a un apartamento cerca del río. Dijo que necesitaba espacio, tiempo para procesar todo. No dio un plazo. Yo no pregunté. 2 días después, Ryan llegó en avión desde la universidad. Dijo que quería hablar cara a cara. Lo recogí del aeropuerto. Apenas habló durante todo el trayecto a casa. Solo miraba por la ventana como si las respuestas estuvieran en algún lugar del horizonte urbano. Nos sentamos en la mesa de la cocina, en el mismo sitio donde antes le hacía pruebas de vocabulario y hacía panqueques con forma de dinosaurios. Ahora mide 1,83 metros. 19 años, corpulento como yo, pero con los ojos de Lucía. No tocó su café, solo me miró y dijo: «Mamá está en shock. Dice que la tomaste por sorpresa. No está equivocada». Asentí una vez. «Dice que lo planeaste durante años». Lo hice, sin decírselo. Sí, se pasó la mano por el cabello. Exhaló lentamente. ¿Por qué? Me recosté en la silla. Porque la apoyé durante años, Ryan. Retrocedí para que ella avanzara. Le preparaba el desayuno, le planchaba la ropa, la veía salir por la puerta hacia salas que nunca tuvieron espacio para mí. Y cada vez que la gente hacía bromas, ella se reía. Él no discutió. Solo miró la encimera detrás de mí. «Sacrifiqué todo lo que era», dije, y me burlaron por ello. Él negó con la cabeza. «Pero mentiste, papá. Durante años. Lo sé», dije, «y no fingiré que esa parte no apesta». El silencio persistió un rato. No lo forcé. Finalmente dijo: «Tú no eres el único que se siente traicionado». «Lo sé», repetí. «Estoy orgulloso de ti por defenderte», continuó. «De verdad lo estoy, pero deseas que no hubiera requerido todo esto». Terminé. Asintió. «Yo también, pero no vi otra manera». Miró sus manos durante mucho tiempo. «Odio que haya tenido que ser tú o ella. No debería haber sido así». Se inclinó hacia adelante, codos sobre la mesa. «Entonces, ¿qué ahora?» «No lo sé», respondí honestamente. «Ella necesita espacio. Se lo estoy dando. Eso es todo lo que tengo». Asintió lentamente, como si todavía estuviera encajando piezas. Me dijo que ya no sabe quién eres. Sonreí a medias. «Ni la mayoría de la gente». Me miró de nuevo, más pensativo esta vez. «¿Sabes qué es raro?
Creo que lo entiendo. Todas esas noches que te quedabas despierto trabajando en algo y me decías que eran solo cuentas. Todas las veces que parecías estar en otro mundo. Sí, dije. Era yo descubriendo cómo no desaparecer. Él no habló por un rato. Luego se levantó, caminó alrededor de la mesa y me abrazó rápido y fuerte, como si incluso él se sorprendiera. Mantendré contacto con ambos, dijo. Eso es todo lo que podría pedir. Una semana después, estaba en el escenario del atrio de Orion Tech. Vaqueros y blazer azul marino, sin corbata, sin fanfarria, sin música dramática, solo un micrófono, un podio y 200 empleados mirándome, esperando escuchar qué demonios venía después. Carraspeé una vez. Algunos de ustedes me conocieron como el esposo de Lucía, dije, el tipo que traía pan de plátano a eventos benéficos, que ayudaba con la logística, que sonreía en fotos grupales como si perteneciera a ellas. Unas pocas personas sonrieron discretamente. Una mujer al fondo asintió. Yo no pertenecía, no realmente, no entonces. Recorrí la sala con la mirada, una mezcla de trajes, becarios, administrativos e ingenieros que parecían preferir estar en cualquier otro lado, pero que valoraban que alguien finalmente dijera algo real. Fundé Talent Equity hace 6 años en mi garaje, mientras preparaba loncheras, mientras lavaba ropa. Mientras me decían que era afortunado solo por estar cerca del éxito, mantenía la cabeza baja, pero seguía construyendo porque creía en 2 cosas, esta empresa y la gente que trabaja en ella. Hice una pausa. Dejé que eso calara. Ustedes merecían un liderazgo mejor, no más ruidoso, no más llamativo, simplemente mejor. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora. La gente enderezó la espalda. No estoy aquí para ser su jefe. Estoy aquí para asegurarme de que sus voces sean escuchadas. A partir de hoy, formaremos consejos liderados por empleados, uno para beneficios corporativos, otro para cultura interna y uno para mantener al liderazgo responsable. Ustedes eligen a los miembros, ustedes deciden cómo funcionan. Eso provocó algunas cejas levantadas, algunas miradas cruzadas. Señalé al costado del escenario. Esta es Clara Ruiz. Ha estado dirigiendo operaciones mejor que cualquier ejecutivo en este lugar durante los últimos 2 años. A partir de ahora, será su CEO interina. Clara dio un paso al frente y asintió brevemente. Sin discurso grande, solo presencia. Por eso la elegí. Y Lucía, continué, permanecerá como VP de estrategia. Ella sigue aquí, solo que no al mando. Miré alrededor de la sala una última vez. Ella ya no es su voz. No hubo vítores ni aplausos entusiastas, solo aplausos firmes, reales, no educados, agradecidos, y fue suficiente. Cuando terminó, bajé del escenario y me dirigí hacia la salida lateral. A mitad de camino, una joven, unos 23 años, diseñadora gráfica según la tableta bajo el brazo, me detuvo. Mi mamá fue ama de casa durante años. Siempre se sintió invisible. Gracias por mostrarle a la gente que eso no significa que no fuera nada. La miré a los ojos. Sé exactamente cómo se siente eso. Ella sonrió. Asentí una vez. Luego seguí caminando. Eso era todo lo que siempre había querido, no ser invisible.